Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy abordaremos los diferentes sistemas de medición que fue desarrollando el hombre a través del tiempo. Desde la antigüedad, los pueblos tuvieron la necesidad de medir. Medir era fundamental, por ejemplo, a la hora de intercambiar productos. ¿Cómo saber si cierta cantidad de harina a cambio de cierta cantidad de aceite era un trueque justo? ¿O cuánta tela correspondía por cierta cantidad de madera? Frente a esta necesidad, los hombres empezaron a calcular distancias, tiempos, pesos, tamaños y capacidades. Empecemos por la longitud. Si bien en nuestros días el más utilizado es el sistema métrico, en un principio las unidades de longitud estuvieron ligadas a partes del cuerpo humano, como el brazo, la mano, el pie, el codo o el paso. Los egipcios, por ejemplo, usaban el codo, que era equivalente a la longitud que va desde el codo al extremo del dedo mayor. Los romanos usaban el pie, medida que correspondía a la distancia que había del talón al dedo pulgar. Y en Inglaterra, el rey Enrique I estableció que la distancia que había desde la punta de su nariz hasta la punta de su dedo pulgar con el brazo extendido se llamara yarda y fuera la medida usada en su reino. Todavía hoy se siguen usando algunas de estas unidades de medición como las yardas y los pies, sobre todo en países de habla inglesa. Y si bien cada país define sus sistemas de medición, existe un sistema internacional de unidades de medición para que podamos intercambiar productos sin problema. Otro tipo de unidades de longitud surgieron en la antigüedad a partir de comparaciones con objetos que estaban al alcance de la mano, como ramas, piedras y varas. Por suerte, estos sistemas ya no se usan en nuestros días. Pero volvamos a la antigüedad. Entre las cosas que los hombres necesitaban medir, había una muy importante: el paso del tiempo. Para conseguirlo, se basaron en la observación de los movimientos del Sol, la Luna, las estrellas y otros fenómenos naturales que se reiteraban siempre. Y estas unidades de tiempo también se usaron para calcular superficies. ¿Saben por qué? Porque era muy fácil establecer una comparación entre el tiempo que se tardaba en arar o en sembrar una parcela de tierra en condiciones similares y la superficie trabajada. O relacionar el tiempo necesario para ir de un pueblo a otro por el mismo camino y la longitud que existía entre las poblaciones. Es una forma muy práctica que aún hoy se usa mucho porque proporciona una información rápida y bastante precisa. Por eso, hoy en día, nos encontramos carteles que nos indican que una estación de servicio o un supermercado está a 15 minutos en lugar de indicar la distancia exacta en metros. O, por ejemplo, si estamos en un colectivo y preguntamos cuánto falta para llegar al zoológico, obtenemos como respuesta 15 minutos. Ahora, escuchemos a un especialista. Aunque no nos damos mucha cuenta, vivimos rodeados de instrumentos de medición. Vivimos en un mundo de mediciones. Tenemos relojes, tenemos termómetros en nuestra casa. Cuando dormimos, los instrumentos de medición siguen actuando, el medidor de energía eléctrica, el medidor de gas. Es algo fundamental para la vida actual de las personas, pero también lo fue para la vida del hombre más primitivo, que necesitaba regular sus actividades. Y entonces, por ejemplo, tomó al Sol, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Él veía que el Sol aparecía y desaparecía, lo tomó como un reloj. Y luego necesitó medir longitudes, pesar cosas, medir volúmenes. Entonces,
hay toda una historia de cómo se fue construyendo este mundo que hoy conocemos y hay toda una evolución de las unidades que el hombre necesitó utilizar para cuantificar de alguna manera lo que medía. Otras medidas que era necesario tomar muchos siglos atrás era la de los alimentos, líquidos o sólidos. Para poder intercambiarlos se usaron vasijas de diversos tamaños y formas y balanzas especiales según el tamaño y las características del objeto a pesar. Así fueron surgiendo en el mundo distintos sistemas de medición. Algunos fueron más útiles que otros y por lo tanto más aceptados y difundidos. Además, el progreso de las sociedades impuso la necesidad de medir cada vez con mayor precisión las actividades y acciones mensurables de la vida humana. En Argentina contamos con el CIMELA, que es el Sistema Métrico Legal Argentino. Se encarga de regular las unidades que se deben usar para medir distintas magnitudes o cantidades de productos que se compran y venden todos los días. En nuestra vida cotidiana es habitual que necesitemos calcular qué valor tiene un objeto o cuánto mide o pesa, aunque no sea de manera exacta. Es muy frecuente que nos manejemos con medidas estimadas. Por ejemplo, calculamos que 6 naranjas son aproximadamente 1 kilo. Otra cosa que estimamos permanentemente es cuánto tiempo nos llevará trasladarnos de un lugar a otro para no llegar tarde. Perdón, me esperan. Es frecuente que se trabaje con medidas estimadas. Por ejemplo, estimamos cuánto dinero necesitamos para un viaje. Supongamos que podemos tomar unas vacaciones de 10 días en algún lugar que deseamos conocer. Tenemos que calcular que pagaremos 10 noches de alojamiento, cuyo costo podemos estimar en 60 pesos por noche. También podemos anticipar que gastaremos 30 pesos por día en comidas y 15 pesos en otros gastos, como traslados o comprar un rollo de fotos. Estos gastos suman un total de 105 pesos diarios, que multiplicados por los 10 días da un total de 1.050 pesos. Una vez hecha la estimación, al viaje deberíamos llevar 1.100 o 1.200, por las dudas. Veamos otro ejemplo. Cuando se hacen actos políticos en la Plaza de Mayo o en las plazas centrales de las capitales de nuestro país, nunca hay acuerdo sobre la cantidad de asistentes. Si los organizadores dicen que concurrieron 50.000 personas, los opositores dicen que fueron 25.000. Pero ¿cómo se puede estimar la concurrencia a un acto de manera más objetiva? Veamos, una manera es obtener una imagen aérea de la concentración de gente para estimar la superficie ocupada. Luego, considerando que hay un promedio de 4 personas por metro cuadrado, se puede estimar la cantidad de gente que concurrió. Estimemos con cuánta gente se llenaría la Plaza de Mayo. Podemos estimar que la plaza tiene 1 cuadra de ancho. Eso, sumado a las calles de los costados, da una longitud de, digamos, 150 metros. La plaza tiene además 2 cuadras de largo. En este caso, con 3 calles, aunque en una de ellas no suele ubicarse gente, lo que nos permitiría tomar unos 250 metros de largo. Por lo tanto, tenemos 150 metros por 250 metros, igual a 37.500 metros cuadrados. Como por metro caben 4 personas, multiplicando nos queda que en la plaza entran aproximadamente 150.000 personas. Por supuesto que este valor no es exacto y puede tener variaciones. Pero si el organizador de algún acto dice que convocaron en la plaza a 500.000 personas, podemos estar seguros de que está exagerando. Como vimos, para estimar medidas no hacemos otra cosa que poner en juego nuestros conocimientos. Muchas veces, sin darnos cuenta, establecemos relaciones entre distintos objetos. Por ejemplo, yo sé que si me pongo en punta de pie, voy a llegar a agarrar una naranja de un árbol porque veo que la rama no es tanto más alta que yo. O que la distancia que recorro para ir a la casa de mi amigo Manuel
es casi igual al largo de una cancha de fútbol. Muy bien, como ya dijimos, aunque nuestros cálculos no sean absolutamente exactos, estos recursos matemáticos nos ayudan mucho en nuestras actividades de todos los días. Reflexionar acerca de la importancia del proceso de estimación da una visión más amplia de los procedimientos que nos ayudan a tomar decisiones sobre las unidades y escalas apropiadas en problemas que implican medidas. Llegó el momento de ver qué pasa con el peso. Para registrar el peso de un objeto existen muchísimos tipos de balanzas y las unidades que usamos habitualmente son el gramo y el kilogramo. Dijimos que existen distintos tipos de balanzas, porque está claro que no necesitamos el mismo nivel de precisión si somos joyeros y queremos saber el peso de un anillo de oro que si somos verduleros y tenemos que vender una bolsa de papas. Es por eso que el tipo de balanza que elijamos va a depender del objeto que necesitemos pesar. En otros tiempos, en la Edad Media, se medía la tierra en función del día de trabajo que era requerido por un hombre o que era requerido por un buey para labrar una determinada porción de tierra. Otros tomaron como unidad de medida la cantidad de granos que se podían sembrar en un día, y eso dependía de cuántos granos aceptaba la tierra. Entonces era una medida más interesante para lo que el hombre necesitaba. Bueno, ese concepto fue cambiando. Hoy hablamos de medidas de longitud, de superficie, de volumen. También el hombre pesa desde la antigüedad, porque para comerciar necesitaba comparar el peso de un alimento, de arroz, de una vaca, de lo que fuera, y entonces inventa las balanzas, inventa las pesas, y esto también va siendo objeto de uso en las civilizaciones más diversas. Mismo los africanos tenían pesas. En tiempos lejanos se han encontrado pesas muy distintas a las pesas occidentales conocidas, pesas con forma de estatuillas, por ejemplo, pero eran pesas, lo cual indica un grado de civilización importante. Como pudimos ver a lo largo del programa, desde la antigüedad los pueblos tuvieron la necesidad de desarrollar sus propios métodos para efectuar mediciones. Algunos perduraron en el tiempo y los seguimos utilizando, como es el caso de las pulgadas, y otros se fueron reemplazando por sistemas más precisos. Aprendimos que hoy en día cada país elige su propio sistema de medición, pero que al mismo tiempo existe un sistema internacional de unidades de medición que es fundamental para establecer lazos comerciales entre diferentes países. Bueno, hasta el próximo programa.